la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. Seguidamente, el doctor Hernán Martínez Ferro nos va a hablar de la noción de crítica social. El doctor Hernán Martínez Ferro, para mí es muy honroso presentar a nuestro maestro de la maestría en filosofía de la universidad. Él es filósofo de la Universidad Nacional y magíster en filosofía de la misma universidad, doctorado en sociología jurídica e instituciones políticas de la Universidad Externado de Colombia. Tiene un postdoctorado en filosofía de la Universidad de Murcia y hoy nos hace una disertación muy importante como docente que es tanto de la universidad nuestra como de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia en Tunja. Bienvenido, doctor. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho la presencia aquí. También los felicito. Yo sé que después de 3 días duros como estos, quizá el pensamiento y la concentración no sea la mejor. He preparado un texto para leerlo, tratando de poco dejar al lado todos los tecnicismos innecesarios. Lo único que quisiera es que el objetivo de mi texto se entendiera, y por eso lo he simplificado, además porque es un texto mucho más amplio, mucho más largo. Quiero empezar por lo siguiente. Seguramente algunos de ustedes, o ustedes todos, saben lo que es el Foro Social Mundial porque han asistido a ese foro o porque quizás se han acercado a partir de la lectura de esos textos o han visto a partir del internet las discusiones que allí se presentan. Bueno, en ese foro que tiene un bello lema, otro mundo es posible, uno se da cuenta que allí concurren movimientos de homosexuales, movimientos campesinos, movimientos de mineros, de sin tierra, de partidos, asociaciones. Esto realmente es muy, muy variopinto y todos tienen un interés crítico, hacen crítica social. La pregunta, y bueno, o la conclusión que uno puede sacar cuando asiste a un foro de estos es que quizás ya no haya una teoría unificada que pueda dar cuenta de todas estas reivindicaciones que se presentan en el mundo contemporáneo. Y una pregunta que es la que voy a presentar es a propósito de qué se entiende por crítica. Allí se hacen muchos tipos de crítica, pero ¿cuáles son las condiciones metodológicas de la crítica? Un estudio social, ¿qué característica debe tener para ser considerado crítica? Y me voy a centrar, pues porque esa es mi formación, en un tipo de crítica social muy particular, reconociendo que hay otras formas de hacer crítica que no voy a presentar por cuestiones de tiempo, y es la crítica que hace la llamada Escuela de Frankfurt. Y quisiera analizar esa crítica, sobre todo, en primer lugar, por un interés personal, porque yo quisiera discutir si la teoría crítica, como la concibieron los padres de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, todavía tiene que decirnos algo hoy en día. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a tratar de caracterizar el sentido de crítica
como la entendieron en el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. A partir de allí, quiero mostrar que para dar cumplimiento con esa crítica, podemos focalizar 3 momentos que vivió la escuela. Muchos hablan de generaciones, y que los requisitos, las exigencias metodológicas de la noción de crítica hizo modificar los énfasis en la escuela. Eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo podemos caracterizar en primer lugar la crítica que hace la escuela? Podemos decir que es una crítica reconstructiva, una crítica materialista que intenta llegar a los fundamentos normativos de la sociedad, reconstruyendo normas morales ancladas en las prácticas sociales de los individuos concretos en una sociedad concreta. En otras palabras, los principios o ideales legítimos de la crítica de la sociedad deben ya haber adoptado alguna forma en el orden social dado. Si ustedes ya vieron la película sobre el joven Marx, que es un hegeliano de izquierda, pues toda la teoría crítica, todos los de la teoría crítica son hegelianos de izquierda, y ellos comparten una idea con Hegel, y es la idea de que la abolición de una sociedad, o que en una sociedad ya está el germen de su propia destrucción. Si ustedes piensan un poco en el pensamiento de Marx, Marx consideraba que la sociedad burguesa, en la medida que surge la sociedad burguesa, también surge el proletariado. Y ese proletariado es el que finalmente piensa Marx, al emanciparse, emancipa toda la humanidad, y ese proletariado es el que podría dar al traste con esa sociedad burguesa. Entonces, lo primero que voy a hacer es caracterizar la teoría crítica en ese horizonte de teoría de la emancipación, como la había presentado Marx. Los autores de la Escuela de Frankfurt no admiten la separación entre acción y pensamiento, ni renuncian a la humanidad. Asumen que, como lo señala Marx en su contribución a la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, la filosofía no puede ser superada sin realizarse, por lo que reconocen que el sentido y el destino de la filosofía, su programa concreto, su aspiración máxima, es desaparecer progresivamente ante su propia realización. Esto quiere decir que entienden su tarea como una contribución a la conformación de un orden social en el que se materialicen los postulados más elevados de la razón formulados por la filosofía. Por ello mismo, porque se trata de la superación de la filosofía, no se quedan simplemente en la crítica de las ideas metafísicas, epistemológicas o hermenéuticas, sino que, al mejor estilo de Marx y Engels, su crítica se dirige al Estado, la política, la sociedad, la economía política. La teoría crítica de la sociedad de la Escuela de Frankfurt, en cuanto praxis emancipadora, tiene la aspiración de contar con 3 elementos: un diagnóstico, una crítica y una propuesta. Comentemos sucintamente cada uno de estos momentos. El diagnóstico que adelanta sobre la sociedad moderna no difiere mucho del que ya había realizado Max Weber en Economía y Sociedad. El proceso de modernización está ligado al desarrollo progresivo de una racionalidad instrumental que va dejando atrás formas de cohesión basadas en imágenes del mundo aportadas por una racionalidad sustantiva anidada en la religión y la filosofía. Ese proceso de racionalización creciente trae como consecuencia la burocratización, la ausencia de libertad, la pérdida del sentido de la vida y la cosificación. Para los frankfurtianos, la sociedad industrial moderna cuenta con el desarrollo material suficiente para superar la escasez y hacer posible la utopía de una humanidad liberada de las necesidades materiales de existencia. Sin embargo,
no es una sociedad orientada hacia la liberación, sino que basa su dominación en la explotación humana y en la destrucción de la naturaleza. Lo que constatan los frankfurtianos es que se trata de una sociedad que como totalidad es irracional. Constatan el fracaso del proyecto de la Ilustración y el advenimiento de la barbarie. La filosofía social que adelantan los pensadores de la teoría crítica tiene por objetivo realizar la filosofía. Esto es, hacer que la realidad esté a la altura del concepto, lo que solo es posible mediante una investigación social que combine ciencias sociales y filosofía. Esto significa que ha de tener un punto de vista normativo que le permita ser crítica y propositiva. Su crítica va dirigida contra la razón instrumental y sus consecuencias, entre ellas el fracaso del proyecto ilustrado. El juicio valorativo del cual parten y que les permite su contrastación crítica es que la vida merece ser vivida y vivida dignamente. Todo lo que se oponga a ello debe ser denunciado. Inspirados en la crítica social y en el concepto de alienación del joven Marx, se proponen un saber acerca de los procesos sociales para desenmascarar la irracionalidad que hay en ellos. Su crítica desnuda los refinamientos de las formas de alienación de Marx y de cosificación que había estudiado Lukács, que se producen en la sociedad industrial de masas, al tiempo que ponen en evidencia su ropaje ideológico, incluido el ropaje ideológico de la ciencia. El tercer elemento de una teoría crítica es la propuesta. Aquí encontramos el déficit más notorio entre los pensadores de la primera generación de la escuela. En el siglo XIX, la teoría crítica de Marx y Engels había encontrado en el proletariado la fuerza material que, una vez tomara conciencia de su condición de clase oprimida, podría dar al traste con la dominación del orden capitalista para instaurar un orden cualitativamente mejor, el comunismo. La primera generación de frankfurtianos no encuentra en la sociedad industrial del siglo XX un sujeto revolucionario del que se pueda esperar la transformación de la sociedad. No hallan cómo salvar la autonomía individual en una sociedad que administra todos los ámbitos de la vida humana. Este es el callejón sin salida al que llegan. Su crítica negativa permanece fiel al rechazo de una sociedad irracional, aunque se reconozcan incapaces de proponer una alternativa realizable que nos permita tender un puente hacia una futura sociedad mejor. Para cumplir con el interés emancipatorio de disponer de una praxis capaz de alumbrar una nueva sociedad en donde los seres humanos fueran dueños legítimos de su historia, los padres de la teoría crítica buscaron afanosamente sortear de diferentes maneras el llamado callejón sin salida. Horkheimer permaneció fiel a la idea de que la libertad en la sociedad es inseparable del pensamiento ilustrado, por lo que proponía buscar la salida de la crisis de la Ilustración a partir de la autocrítica de la razón. Adorno desarrolló su crítica del pensamiento discursivo identificando la enfermedad de la razón con la razón misma, siendo su apuesta por una genuina experiencia estética del arte moderno. Por su parte, Marcuse se mantuvo en su crítica negativa fiel al gran rechazo y terminó sugiriendo que quizá ante tanta brutalidad y sobre represión fuera una rebelión biológica de los instintos la que estuviera en condiciones de hacer posible la liberación del deseo subyugado y la erotización de la existencia. Pero pese a los intentos, ninguno aportó una salida que tuviera la base suficiente para convertirse en una alternativa real capaz de encarnar un proyecto histórico de liberación. Bueno, entonces resumo muy brevemente, la aporía que ellos encuentran es uno, ellos se declaran ilustrados, pero encuentran que en realidad la razón, ilustrados en el sentido kantiano, ilustrados en el sentido de que la revolución y la razón van de la mano, que la emancipación es una tarea de la razón, por eso pretendían introducir razón en el mundo, pero se dan cuenta de que este mundo, pues la razón se ha impuesto, pero esa razón que se ha impuesto no sirve a la emancipación humana, sino que está sirviendo es a la dominación humana.
Esa es la conclusión de dialéctica, una de las conclusiones de dialéctica de la Ilustración, texto que escribieron Adorno y Horkheimer. Y el segundo punto importante es que ellos ya no ven que el proletariado ya no es un sujeto revolucionario, que el proletariado ha sido asimilado. Entonces llegan a la aporía de no poder hacer una propuesta, se quedan en una crítica negativa. 2. La teoría crítica de la sociedad bajo el paradigma de la acción comunicativa. Con la teoría de la acción comunicativa de 1981, Habermas pretende superar las aporías en las que quedó anclada la teoría crítica de la primera generación. Primero, frente al cortocircuito entre punto de vista normativo y moralidad históricamente situada, la teoría de la acción comunicativa encuentra su punto de vista normativo de los actos de habla, en los actos de habla orientados hacia el entendimiento, es decir, en lo más empírico que tenemos, en el lenguaje. Y segundo, frente a la sin salida de la dialéctica de la Ilustración, que denuncia la razón de estar sirviendo no a la emancipación, sino a la dominación, Habermas propone cambiar el paradigma de una racionalidad centrada en el sujeto a una razón comunicativa. Como señala el propio Marx, el propio Habermas, la teoría de la acción comunicativa no es una metateoría, sino el principio de una teoría de la sociedad que se esfuerza por dar razones de los cánones críticos de que hace uso. Hasta ahí Habermas. En cuanto a teoría social, la teoría de la acción comunicativa es una teoría sociológica que incorpora el concepto de acción comunicativa, en cuanto pretende dar razones de los cánones críticos de que hace uso. La teoría de la acción comunicativa es una filosofía que introduce el concepto de razón comunicativa. Como teoría sociológica, es decir, desde la perspectiva descriptiva, la teoría de la acción comunicativa afirma dos tesis principales íntimamente ligadas. Uno, el lenguaje es el mecanismo originario de la integración social. Dos, el lenguaje incorpora en su propia estructura la posibilidad de una forma de acción social que elimina las relaciones de poder, una forma de acción social libre de dominio, la acción comunicativa. Como filosofía, es decir, desde la perspectiva normativa, la teoría de la acción comunicativa sostiene dos tesis principales, estrechamente relacionadas. Una, el concepto de razón comunicativa puede superar las aporías a las que había llegado la razón práctica por estar ligada a las categorías monológicas de la filosofía de la conciencia. Y dos, el concepto de razón comunicativa puede aportar los presupuestos normativos sobre los cuales elaborar una propuesta de emancipación social. Pero vamos a los tres momentos, el diagnóstico, la crítica y la propuesta en Habermas. El diagnóstico. En la concepción social de Habermas, las dimensiones de sistema y mundo de la vida se necesitan y complementan, pero también entran en contradicciones y conflictos generando crisis y patologías sociales. En efecto, Habermas caracteriza la crisis y las patologías de la sociedad capitalista a partir del desacople entre sistema y mundo de la vida. El desacople es resultado del proceso de desarrollo de las sociedades modernas capitalistas que rompen con la integración social orientada por consensos normativos en el mundo de la vida, propio de las sociedades tradicionales, para quedar supeditadas a formas de integración sistémica, como las que configura el subsistema mercado y el subsistema burocrático administrativo. El conflicto entre las dos formas de organización social, la integración sistémica en función del control y la integración social orientada por el consenso, conduce a una desintegración social y a una intromisión creciente de la dinámica sistémica en el mundo de la vida. La intervención de la dinámica sistémica con su racionalidad instrumental en ámbitos que no le son propios es lo que Habermas llama la colonización del mundo de la vida. Ese es el diagnóstico, el desacople entre mundo de la vida y sistemas autopoyéticos. Crítica.
La colonización del mundo de la vida es la fórmula con la que Habermas resume las patologías de la sociedad capitalista. No se trata solo de una fórmula analítica explicativa, sino que cumple una función valorativa y crítica semejante a lo que en la tradición de la Escuela de Frankfurt se denomina cosificación o reificación. La colonización del mundo de la vida implica la unidimensionalidad de la sociedad, denunciada ya por Marcuse, en la que se cosifica el lenguaje vital y se lo sustituye por medios de coordinación social como el poder o el dinero. Implica un aumento del control técnico y burocrático de la sociedad. Supone, para decirlo brevemente, la deformación del proceso histórico de racionalización social que tiende a convertir el mundo en una jaula de hierro, la expresión de Weber. Como se puede ver, el diagnóstico de la sociedad de Habermas no es más optimista de aquel al que llega Adorno, Horkheimer y Marcuse. La diferencia decisiva con respecto a la primera teoría crítica es que Habermas puede mostrar claramente qué es lo que hoy está amenazado por el dominio de los sistemas. Lo que está amenazado es el potencial humano, es lo que está en peligro, es su capacidad de entendimiento comunicativo. Frente a la colonización del mundo de la vida, la propuesta, que es el tercer momento de Habermas, le apuesta a la racionalidad de la praxis comunicativa que tiene potenciales emancipadores. La acción comunicativa y la racionalidad comunicativa son los fundamentos de la teoría crítica de la sociedad que le permiten proponer una reconstrucción del deshilachado tejido simbólico de la sociedad mediante la liberación del mundo de la vida como un espacio social abierto a la praxis comunicativa, en donde se generan acuerdos racionales motivados. El cambio a un paradigma comunicativo permite pasar de una filosofía sobre la sociedad a una teoría social. Permite girar de una actitud objetivante propia del investigador de la naturaleza a una actitud participativa propia del investigador social, que sabe muy bien que para conocer los fenómenos sociales debe ante todo comprenderlos. Con ello, la teoría de Habermas logra concatenar de forma pertinente, consecuente y fértil cuestiones sociales, jurídicas y normativas. Punto 3. Hacia una teoría del reconocimiento como teoría crítica de la sociedad. Axel Honneth, la tercera, ya el tercer momento, la tercera generación de la escuela. Para Axel Honneth, la teoría discursiva de Habermas, al quedarse en una pragmática formal, tiene un déficit sociológico. Cito a Honneth. Mi suposición es que la teoría social de Habermas está constituida de manera tal que tiene que ignorar sistemáticamente todas las formas de crítica social existentes que no sean ya reconocidas por el espacio público político hegemónico. Por ello, sigo suponiendo, dice Axel Honneth, Habermas se ve forzado a separar estrictamente la identificación de campos de conflictos, que tienen muchas consecuencias desde el punto de vista moral, de su teoría del conflicto de clases capitalistas. Hasta ahí Axel Honneth. Lo que le critica Honneth a Habermas es que su teoría no toma suficientemente en cuenta, no toma en consideración las formas de manifestación y las condiciones de expresión de moralidades específicas de clase. Lo que muestra Honneth es que la moral social de las capas inferiores presenta un conjunto de reivindicaciones de justicia que no están armonizados ni estructurados bajo principios. Estas reivindicaciones son tan difusas que no pueden ser presentadas como un discurso coherente, es decir, no alcanzan el nivel de acción comunicativa. Se expresan más bien reactivamente como desaprobaciones y valoraciones negativas. Honneth habla de ellas como conciencia de injusticia. Digámoslo de esta forma, lo que Honneth le está criticando a Habermas es que arranca por el segundo piso y dice, la acción comunicativa, perfecto, tenemos acción comunicativa, pero eso ya presupone que los actores pueden hacer discursos racionales, que pueden llevar sus reivindicaciones a una argumentación
ordenada, sistemática, orientada por ideas de la justicia, etcétera. Pero es que no todas las reivindicaciones ni las víctimas de alguna herida moral o algún desprecio pueden llevar sus reivindicaciones a la acción comunicativa. Las reivindicaciones muchas veces son difusas, quien padece el sufrimiento a veces no alcanza el nivel del concepto. Entonces, lo que Jones le está diciendo es quizá, bueno, cuando ya se haga concepto la reivindicación, entramos a acción comunicativa, pero antes, y en eso va a consistir el giro que va a hacer Axel Honneth a la teoría crítica de la sociedad, un elemento sociológico que pueda dar cuenta de ese sentimiento de injusticia. Esa conciencia de injusticia que no puede ser tenida en cuenta por la teoría social de Habermas al no poder expresarse comunicativamente, la que se convierte en objeto de reflexión en la teoría de Honneth. Para él no es que las clases sociales inferiores tengan una inferioridad cognitiva que les impida llevar al discurso sus reivindicaciones, sino que hay estructuras sociales y nuevas formas de dominación que lo impiden. Con ello su discurso vuelve a plantear la lucha de clases, no ya solamente como una distribución desigual de bienes materiales, sino de una distribución asimétrica de oportunidades de vida culturales y psíquicas. Para Honneth, la teoría crítica de la sociedad es una forma de crítica normativa que, como exigencia metodológica, debe ser capaz de proporcionar información sobre aquella instancia precientífica en la que ancla su punto de vista crítico. Incluso podríamos decir precomunicativa. De la misma forma que toda filosofía social que se proponga un diagnóstico crítico señalando las patologías sociales, tales como alienación, cosificación, unidimensionalidad, disociación, neurosis colectiva, etcétera. Si ustedes miran todo lo que ha hecho la filosofía social o lo que hace la filosofía social es identificar patologías en la sociedad. Pero para identificar esas patologías debe partir de un punto de vista normativo. Por eso para Honneth la crítica social supone inevitablemente una ética formal, esto es, las condiciones sociales de la autorrealización humana. Para él, su punto normativo es que la autorrealización humana no es posible sin reconocimiento. Por eso reconstruye fenomenológicamente la tipología de los tres modelos de reconocimiento de Hegel, el amor, el derecho, la solidaridad, con la pretensión de que se puedan mostrar como hechos empíricos. Si las condiciones de autorrealización humana están referidas al reconocimiento, la concepción de Honneth puede mostrar como patologías las formas de desprecio, maltrato y violación, desposesión de derechos y exclusión, indignación e injuria. Frente a cada forma de desprecio se puede mostrar también una forma de reconocimiento, relaciones primarias de amor y amistad, derechos, solidaridad, las cuales generan autoconfianza, autorrespeto, autoestima. Estas formas de desprecio son las que pueden motivar al sujeto a entrar en una lucha práctica o en conflicto, en una lucha por el reconocimiento. Cito a Axel Honneth. Para llegar a una autorrealización lograda, el ser humano se encuentra destinado al reconocimiento intersubjetivo de sus capacidades y operaciones. Si en alguno de los escalones de su desarrollo tal forma de asentamiento social queda excluida, esto abre en su personalidad un hueco psíquico, una herida moral, en el que penetran las reacciones negativas de sentimientos tales como la venganza y la cólera. Por ello, la experiencia de desprecio siempre va acompañada de sensaciones afectivas que pueden indicarle al singular que se le priva de ciertas formas de reconocimiento social. Hasta ahí Axel Honneth. El planteamiento de Honneth permite superar el déficit sociológico de la primera y segunda generación de la teoría crítica. El llamado giro recognitivista de Honneth
dirige la orientación de la crítica social hacia las sensaciones afectivas que se asocian con formas de desprecio para establecer qué modalidad de reconocimiento es negada, es decir, qué lucha por el reconocimiento subyace a la acción de una persona, aunque ésta no pueda argumentar. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.